Hola, muy buenos días a todos y buenas tardes. Gracias por unirse a otro webinar más con Meguer. Y el día de hoy les vamos a presentar análisis offline y online de descargas parciales en máquinas rotantes, en colaboración con nuestro Value Added Partner, FabriForge. Con mucho gusto les saluda Karen Becerril. Yo soy la encargada de marketing para todo el área de Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier duda que tengan sobre nuestras actividades. Y ahora sí, antes de empezar, les quiero compartir que ustedes pueden estar enviando sus preguntas y comentarios y al final de la presentación vamos a tener una sección para contestarlas. Esta sesión está siendo grabada, así que no se preocupen, van ustedes a recibir en su correo el certificado de participación y también esta grabación. Y los invitamos a que visiten nuestra página oficial de eventos, es meguer.com/ES, que es para Latinoamérica, /eventos. Y bien, ahora sí, voy a presentar nuestro presentador de hoy de FabriForge, es Gonzalo Gómez. Y como panelistas nos van a acompañar el doctor Rodolfo García Colón, que él es nuestro experto en descargas parciales para todo el área de Latinoamérica, y Magno Suárez. Magno es el gerente de desarrollo de negocios de descargas parciales y de DGA también para Latinoamérica. Entonces, le doy la bienvenida a todos y ahora sí le cedo la palabra a Gonzalo para ya arrancar con este webinar. Adelante, Gonzalo. Bueno, gracias Karen, buenos días y bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy, como bien saben gracias al título, de descargas parciales en máquinas rotantes. Voy a proceder a apagar mi cámara para evitar cualquier problema de conectividad. Para los que no nos conocen, FabriFor es una empresa argentina ubicada en la ciudad de Rosario con dos unidades de negocio principales. Una es reparación y venta de motores eléctricos industriales, y tenemos otra unidad de negocios basada en lo que es mantenimiento y diagnóstico avanzado de activos de alta tensión en plantas industriales y centrales de generación. Hoy vamos a estar hablando principalmente de máquinas rotantes, pero no de cualquier tema, sino de descargas parciales en este tipo de activos, que es un ensayo muy avanzado y que es un ensayo que nos va a permitir tomar muy buenas acciones correctivas, preventivas y predictivas. Así que un breve índice de contenidos. ¿Qué son las descargas parciales? Vamos a hacer un repaso de cuáles son los principios fundamentales de este tipo de diagnóstico. Vamos a ver cómo se miden, cuáles son los artefactos, los dispositivos, las técnicas para hacer estas mediciones. Vamos a hablar justamente de métodos de medición, cuáles son las estrategias con las cuales se puede obtener la información vinculada a estos fenómenos, por qué es importante medirlas en máquinas rotantes, y vamos a hablar de un caso de estudio particular que muestra todas las alternativas. Así que bueno, entrando ya en tema. ¿Qué son las descargas parciales? Por definición, que pueden encontrar en cualquiera de las normativas, principalmente la IEC 60270, son descargas localizadas que cortocircuitan parcialmente, de ahí el nombre, el sistema de aislamiento entre conductores y pueden estar o no adyacentes al conductor. Para simplificar, son microdescargas, o sea, pequeñas chispas que se producen o en el volumen o en la superficie del aislamiento de nuestros activos, y dependiendo del tipo de activo o del material por el que esté compuesto el sistema de aislamiento, pueden ser síntoma o motivo de defecto. El ensayo de descargas parciales es el más avanzado de la fecha para la determinación del estado del sistema de aislamiento de un activo eléctrico, y esto es primero porque puede realizarse con la máquina desconectada o en funcionamiento, y además porque no solo nos permite encontrar problemas, sino además identificarlos, ponerles nombre y apellido. Así que vamos a ver un poco cómo es que se obtiene justamente esta información. Primero, vamos a hablar un poco de dieléctricos, cuáles son los principios fundamentales que nos van a permitir a nosotros conocer la existencia de descargas parciales y poder identificarlas. ¿Y cómo se parte este análisis? Disponiendo en primer lugar de una configuración de dos electrodos en forma de placas planas paralelas, los cuales están separados por una distancia D, y rellena esa distancia de separación por el vacío. ¿Está? Si nosotros aplicáramos tensión a cada uno de esos electrodos, vamos a suponer que una fuente genérica, podríamos pensar en principio en una fuente de corriente continua, lo que va a pasar es que se van a inducir cargas en esa fuente, ¿sí? Ese medio de separación, que es el vacío, tiene una constante
que nos va a hablar de la facilidad con la que permite al campo eléctrico moverse dentro de sí, que se llama permitividad o muchas veces constante dieléctrica del vacío. Eso es una cantidad física fundamental que nos va a permitir conocer justamente cómo el vacío permite al campo eléctrico desplazarse. ¿Está? Así que una vez que tengamos tensión aplicada en esas placas, no va a haber conducción de corriente, va a haber una acumulación de cargas de signo opuesto en ambas placas. Y eso justamente es lo que va a dar origen a la formación de un campo eléctrico. En primer lugar, para esta geometría en particular, podemos definir el campo eléctrico como el cociente entre la tensión aplicada y la distancia de separación de las placas. O sea que la unidad del campo eléctrico es voltios por metro o voltios por milímetro. ¿Ok? A su vez, de la teoría de campo surge que la expresión en función de la carga para el campo eléctrico es igual al producto, vamos a decir, directamente proporcional a la carga que se acumula en cada una de estas placas y es inversamente proporcional al producto del área o de la superficie de las placas y la permitividad del vacío. Si igualáramos estas ecuaciones, llegaríamos a que la carga y la tensión aplicada son directamente proporcionales. ¿Está? ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? Es una característica justamente de la geometría de la configuración que llamamos capacitancia, ¿está? O capacidad. La capacidad justamente nos habla de, para ser más redundante todavía, de la capacidad que tiene un dieléctrico o un material de almacenar carga. ¿Okay? Mientras mayor sea la constante o la capacitancia, mayor será la capacidad de ese material de almacenar carga para la misma tensión. Nosotros hablamos de dieléctricos, así que vamos a estar hablando justamente de la capacitancia de sistemas aislados con dieléctricos. Entonces, ¿qué pasa cuando introducimos dieléctrico en lugar del vacío? Lo que va a haber es un fenómeno que se va a dar dentro del material que se llama polarización eléctrica, que es esencialmente el material comportándose en respuesta al campo eléctrico externo aplicado. ¿Y cómo se va a comportar? Reorientando o reubicando las cargas que están en posición neutra sin ningún campo externo dentro de su volumen. Y eso como resultado va a dar un campo resultante dentro del material, ¿está? Que vamos a analizar de la siguiente manera. Adentro del material va a haber un campo de polarización opuesto al campo aplicado, lo que nos va a dar un campo resultante que va a ser esencialmente menor que el campo de fondo, que el campo que produce el efecto. ¿Está? O sea que lo que tendríamos es que en detrimento del campo de fondo, el E sub 0, el campo resultante dentro del material va a ser menor. ¿Cuántas veces menor? Dependiendo de la constante dieléctrica del material. ¿Está? O la permitividad relativa, que es un valor adimensional, que nos dice esencialmente cuánto se atenúa el campo eléctrico dentro del material. Ahora bien, nosotros si vemos la ecuación de campo en función de la tensión aplicada, lo que vemos es que depende de la tensión y de la distancia, no depende del material. Entonces, lo que en realidad va a pasar es que el campo eléctrico dentro del material va a depender de la tensión, ya no va a depender del material. Pero como tiene que mantenerse esta relación, lo que va a suceder es que va a haber más cargas almacenadas o acumuladas dentro de la configuración para la misma geometría. Es decir, que el hecho de que exista un dieléctrico como medio de separación entre ambas placas lo que le va a permitir es que para el mismo valor de tensión se pueda almacenar más carga. Es decir, aumenta la capacitancia del sistema. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Porque nosotros tenemos que considerar sistemas complejos con distintos materiales. ¿Qué pasa cuando tengo dos materiales con constante dieléctrica distinta? ¿Está? Nosotros tenemos ahora, en lugar de tener un solo dieléctrico, tenemos dos dieléctricos en contacto separados por una frontera que es la superficie de contacto entre ambos. La tensión que va a caer sobre cada material va a depender del campo eléctrico dentro de cada material. Y lo que vamos a ver es que la suma de las dos caídas de tensión tiene que ser igual, lógicamente, a la tensión aplicada. También de la teoría de campos surge que si no hay cargas atrapadas en la interfaz entre ambos materiales, el producto entre la constante dieléctrica y el campo dentro de cada material tiene que ser constante en la frontera. ¿Está? ¿Qué pasa si un material tiene mayor constante dieléctrica que otro? El campo en el material de menor constante dieléctrica va a tener que ser mayor para compensar esta relación. ¿Está? Si operáramos algebraicamente y quisiéramos ver qué pasa con el campo de cada material en función
de la tensión aplicada, llegaríamos a la conclusión de que el campo en un material depende de la constante eléctrica del otro material. ¿Ok? Y ahora vamos a ver esto materializado en un ejemplo. Supongamos, yendo a un caso bien práctico, un sistema de aislamiento mica-epoxi de una máquina eléctrica de 1,5 milímetros de espesor, al cual se aplica como tensión de fase 3.810 voltios. Veríamos que el campo sería de 2.540 volts por milímetro. Está dentro de los valores de diseño estándar de máquinas eléctricas. Y ahora vamos a suponer que por un fenómeno de laminación se forma una oclusión, una capa de aire dentro de este material, de esta mica, que tiene 10 micrómetros de espesor, o 0,01 milímetros. ¿Cómo va a ser el campo dentro del material, considerando que la constante eléctrica del aire es igual a 1? Lo que va a pasar es que, fíjense cómo se amplifica el campo dentro de la oclusión, porque la constante eléctrica es mucho menor que la del material de mica epoxi. Es mayor que la ruptura dieléctrica del aire, el campo que se va a producir. Y ahí ya vamos teniendo una idea de dónde vienen estas descargas que vamos a estudiar hoy. Estamos hablando de la rigidez eléctrica del aire, es 3 kV por milímetro, y por este fenómeno, por esta oclusión, se aparecen casi 10 kV por milímetro dentro de esa imperfección. Entonces, si tenemos un material de un dieléctrico de un único material en el cual aparece una oclusión, lo que vamos a ver es que va a haber una caída de tensión dentro de la misma oclusión. Y la tensión va a evolucionar en función de cómo evolucione la tensión aplicada, lo que sería en nuestro caso la tensión de red. Ahora bien, nosotros en ese gráfico no consideramos que hay ruptura dieléctrica. Cuando consideramos que hay ruptura dieléctrica dentro de esa oclusión, que es una condición real, lo que tenemos que tener en cuenta es que la tensión va a alcanzar un nivel máximo que no va a poder ser superado sin que se produzca la perforación parcial del dieléctrico en ese punto. Entonces, cada vez que la tensión alcance el nivel máximo de rigidez eléctrica, se va a producir un desplazamiento de cargas. Va a haber electrones yendo de una de las superficies de la oclusión hacia la otra y acumulándose en la superficie opuesta. Cuando esos electrones se acumulen en la superficie opuesta, lo que van a hacer es ejercer un campo eléctrico opuesto al aplicado a la oclusión. Entonces, la tensión global dentro de esa imperfección, dentro de esa burbuja de aire, de esa película de aire, va a restituirse desde un nivel mínimo que va a ser la tensión de extinción. Y cada vez que quiera volver a aumentar, va a volver a producirse la ruptura. Y este proceso se va a repetir indefinidamente. Lo que va a suceder es que va a haber descargas cada vez que la tensión en la oclusión alcance el nivel de ruptura dieléctrica. ¿Qué es lo importante de esto? Cada una de esas descargas, que va a tener distintas polaridades en función del tipo de efecto que sea y la naturaleza del defecto, se va a registrar. Nosotros vamos a poder identificar cuál es la magnitud de la descarga y cuál es la fase de la descarga, como pueden ver en la imagen. Nosotros estamos teniendo cada uno de esos puntos, nos define magnitud de la descarga parcial y nos va a definir en qué punto de la fase de la tensión de alimentación se está produciendo. Eso que yo le mostré ahí, que se ve como un fenómeno bastante simétrico, no se da en la realidad porque requiere de condiciones que se llaman de infinita disponibilidad de electrones para iniciar las descargas parciales y de memoria infinita de las cargas atrapadas en el lado opuesto de la oclusión. En la realidad se da este fenómeno de naturaleza mucho más aleatoria. No se puede determinar a la perfección cómo es el comportamiento de una manera cualitativa dentro de la oclusión. Lo que sí se puede hacer es medirlo o se puede estimar. Pero también pasa de que en la realidad nosotros tenemos múltiples focos de defectos. No tenemos un único defecto que nos produce un único tipo de descarga. Entonces, nosotros lo que tenemos que estudiar es qué pasa cuando tenemos justamente multiplicidad de efectos y distintas tasas de repetición. ¿Qué son las tasas de repetición? Es la cantidad de veces en un segundo que se produce un defecto o una perforación, una descarga. ¿Qué pasa cuando muchas descargas se producen en la misma fase y con la misma magnitud? Nosotros tenemos que buscar la forma de definir que en ese punto del diagrama hay más de una descarga. ¿Cómo lo hacemos? Con un mapa de calor. Dependiendo del color, nosotros vamos a tener una mayor tasa de repetición.
Y agregando esa nueva dimensión, lo que tenemos es ahora un diagrama tridimensional que podemos ver en un plano, digamos. Agregamos la tercera dimensión, que es la tasa de repetición, como un color. Esa combinación de características me da lo que se llama un patrón de fase resuelta. ¿Qué es lo que ven en la imagen? Es en función de la naturaleza de los defectos que yo tenga en el sistema de aislamiento, voy a formar una figura que no es más que la distribución de cargas y la tasa de repetición y la magnitud que tienen, tomando como referencia la onda de tensión senoidal aplicada. ¿Y qué es lo importante de esto? Que cada patrón, cada modo de falla, o no de falla en sí mismo, sino cada defecto va a tener su patrón característico. Y esa es una de las herramientas más poderosas que usamos los analistas para determinar justamente la naturaleza de las descargas parciales. Así que bueno, una vez que sabemos qué son las descargas parciales, tenemos que ver cómo obtenemos la señal, cómo obtenemos esa información. ¿Está? Lo que va a pasar en la realidad es que va a haber, como les dije, múltiples defectos que se pueden producir o en la superficie o en el volumen del aislamiento. Nosotros tendríamos que identificar cuáles son los efectos que se producen por las descargas parciales para poder desarrollar estrategias o técnicas para obtener esa información. El más común es el desplazamiento de cargas producido justamente por la descarga parcial, que va a dar lugar a la formación de una corriente que se va a canalizar a través de los conductores, tanto lo que es el conductor activo, como puede ser el cobre de una bobina, como el hierro, que representa la parte del núcleo ferromagnético, la tierra del sistema, ¿no? Como va a haber un desplazamiento de cargas, va a haber cargas acelerándose, por ende va a haber ondas electromagnéticas propagándose, que también voy a poder detectar con antenas u otros dispositivos. A su vez, esa descarga que se produzca va a producir, lógicamente, el desplazamiento de materia y va a dar lugar a la propagación de una onda mecánica que yo voy a poder detectar como sonido. ¿Está? Y también, como las descargas son electrones o iones acelerados, van a impactar contra otras moléculas ionizándola y produciendo la descomposición o la recomposición de productos químicos. ¿Está? Entonces, dependiendo de qué tipo de descarga, en qué lugar yo la tenga o en qué material voy a tener productos químicos derivados del fenómeno. Lo que vamos a estudiar hoy es el método convencional, ¿está? Es la definición del nivel de descargas parciales en función a la obtención de las cargas, las corrientes o voltajes producidos por estos fenómenos. Entonces, como bien dijimos, cuando nosotros tenemos una descarga, tenemos un rebalance de cargas en todo el sistema, ¿sí? Ese rebalance de cargas va a producir primero un efecto de desplazamiento de cargas, pero a su vez también una onda electromagnética que se va a propagar por el volumen del material, se va a canalizar en modo línea de transmisión entre los conductores y lógicamente va a producir un desplazamiento de cargas, por ende una corriente que yo voy a poder detectar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo detecto en bornes del activo que estoy ensayando? ¿Es la carga real que se produce en el sitio del defecto o es el efecto producido o que se manifiesta en bornes? El efecto que yo veo es la carga desplazada en el punto donde yo estoy haciendo la medición, no es la carga total producida por el efecto. Hay mucha teoría, muchos modelos que nos permiten cuantificar la proporción entre la descarga real y la que yo mido. Lo que tenemos que saber es que nosotros lo que medimos en bornes de nuestros activos es lo que se llama carga aparente, que no es más que el efecto producido por las descargas en el sitio donde se producen, ¿okay? Para decirlo de una forma muy simplificada. Entonces, para medir esa carga aparente, que es el efecto de la descarga parcial dentro del volumen del material, yo tengo que recurrir a un elemento que se llama capacitor de acoplamiento, combinado con un cuadripolo que sería una impedancia de medición. ¿Qué función tiene esto? Primero, bloquear las señales de alimentación 50 Hz y de muy baja frecuencia. Ustedes piensen que yo en activos de alta tensión, 6,6 kV, 13,2 kV, 500 kV, voy a estar midiendo señales de muy alta frecuencia del orden de los milivoltios. ¿Cómo bloqueo esos niveles de alta tensión en 50 Hz? Con un capacitor. ¿Está? El capacitor, como saben, es un filtro pasaaltos. O sea que todas las señales de baja frecuencia van a quedar bloqueadas por el mismo. Pero va a dejar pasar las señales de las descargas parciales. ¿Cómo hago yo para obtener esas señales? A través de una impedancia de medición. ¿Está? Dependiendo del tipo de diseño, pueden tener distintas configuraciones, pero no es más que una impedancia de la cual yo voy a tomar la muestra de tensión que cae sobre esa impedancia, ¿sí?
Bueno, eso que ven ahí son dos ejemplos de instalación de capacitores de acoplamiento donde puede verse que el borne de alta tensión del capacitor va conectado a bornes de la máquina a ensayar, en este caso son dos generadores, y el lado opuesto se pone a tierra. Nosotros, mediante un cable coaxil, vamos a obtener la medición de descarga parcial, ¿sí? Bueno, ¿qué información vamos a tener? Hay varias magnitudes que son directamente obtenidas o derivadas que pueden medirse descarga parcial. Estas son las principales. Primero vamos a obtener lo que se llama magnitud cuasi pico, que define el valor de impulsos de repetición equivalente a un impulso por segundo, o sea, un impulso por ciclo, perdón, o 50 pulsos por segundo, ¿tá? O sea que cada vez que se produzca una onda, se aplique un ciclo completo de la onda de tensión, nosotros vamos a detectar un pulso. Si eso, lógicamente, se repite en los 50 pulsos que se contienen en un segundo de una onda de 50 Hz, vamos a definir la magnitud cuasi pico, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para definir cómo se encuentra el aislamiento en estado general, ¿ok? O sea, cuál es el grado de envejecimiento general del aislamiento. ¿Qué pasa si nosotros tenemos cargas de mayor magnitud, pero menor tasa de repetición? O sea, una carga que se repita cada 5 ciclos. Es energía de forma de campo eléctrico acumulándose y descargándose cada 5 ciclos de tensión aplicada. Eso nos va a dar que la carga es mayor, ¿está? Y bueno, ese valor mayor se llama carga pico y se define como el máximo valor de descarga registrado durante un ensayo a una tasa de repetición de 10 pulsos por segundo. Esto nos va a dar que el valor, lógicamente, es mayor que la magnitud cuasi pico, y para lo que nos ayuda esto es para definir la severidad de un defecto puntual. O sea, no nos va a hablar de valores globales de cómo se encuentra el sistema de aislamiento general, sino que si tenemos una magnitud cuasi pico relativamente baja y una carga pico alta, lo que nos va a estar diciendo que hay un defecto puntual produciendo la gran mayoría de las descargas de alta intensidad. Para promediar toda la actividad en general que se produce dentro del sistema de aislamiento, de descargas parciales, esta es una cantidad que se usa en régimen de medición con la máquina en línea, como vamos a ver más adelante. Tenemos el valor NQS, que representa la corriente total de descarga parcial promediada por segundo. O sea, se toma toda la actividad de descargas parciales, que como sabemos en realidad es corriente. La carga que nosotros medimos no es más que la corriente integrada en un periodo de tiempo, o sea, I por T. Entonces, para poder decir cuál es la actividad total de descargas parciales, nosotros vamos a medir la corriente y la vamos a promediar en un intervalo de tiempo determinado, ¿sí? De esa manera nosotros podemos ver qué pasa totalmente en el aislamiento y podemos tomar tendencias sin necesidad de tener una calibración, una medición absoluta. Otra magnitud importante, otra cantidad, mejor dicho, importante de descargas parciales es la fase. Es en qué punto respecto a la tensión de referencia se produce la descarga. Porque dependiendo de la fase, dependiendo del instante de incepción de la descarga parcial, nosotros vamos a poder determinar de qué tipo de efecto estamos hablando. Y por último, como les había adelantado antes, tenemos la tasa de repetición. Es justamente cuántas veces por segundo se manifiesta la descarga a un valor determinado y a una fase determinada. Con esta información nosotros vamos a empezar a poder realizar diagnósticos y a tener información respecto del fenómeno. ¿Cómo es el fenómeno?, se preguntarán. Bueno, ¿qué es lo que se registra en bornes del objeto de bajo prueba? En el dominio del tiempo tenemos ahí en la imagen un pequeño pulso de descarga parcial. ¿Qué característica tiene? Tiene frentes de onda muy rápidos, del orden de los pocos nanosegundos. Tiene tiempos de caída, tiempos de atenuación un poco más largos, pero son pulsos que duran 60 nanosegundos aproximadamente, son pulsos de muy corta duración. Entonces, imagínense analizar en el dominio del tiempo toda esa cantidad de pulsos o toda la información que puede tener un pulso. Puede resultar complicado. Para empezar a entender un poco mejor el comportamiento del pulso y simplificar el análisis, lo que puedo hacer es recurrirse a una transformada rápida de Fourier, o sea, estudiar ese impulso en el dominio de la frecuencia. Y lo que vamos a ver de esos impulsos de cargas parciales es que tienen fundamentalmente dos porciones donde nosotros lo vamos a estudiar. Una es en un rango de frecuencia que va desde los 30 kHz aproximadamente hasta 1 MHz. Ahora vamos a ver cuáles son las normas que definen estos límites. ¿Por qué se hace esto? Porque como pueden ver ahí en la imagen, la amplitud del espectro es constante hasta ese valor.
lo que nos está diciendo es que si nosotros analizamos el pulso en el dominio de la frecuencia dentro de ese rango, lo que vamos a obtener es información de la magnitud del impulso y también de su naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que medir por distintos motivos a frecuencias más elevadas? Vamos a seguir obteniendo información respecto a la naturaleza del impulso, pero no vamos a obtener información respecto a su magnitud real, ¿ok? Son dos zonas distintas dentro del espectro de frecuencia de cualquier pulso, donde yo me voy a poder mover en función de qué es lo que me convenga, pero hay que saber que para bajas frecuencias lo que se obtiene es una muy buena representación de la magnitud de la carga aparente, además de, lógicamente, su naturaleza, pero no tanto así para frecuencias más elevadas, ¿sí? O sea, la información del impulso de naturaleza no se pierde su proporcionalidad. Ahora bien, todo esto es lo que nosotros tenemos que obtener. ¿Cómo sabemos qué nivel de descarga parcial estamos midiendo? Para eso hay que recurrir al concepto de calibración. Los que ya saben de descargas parciales entienden la importancia de esta etapa. Para los que no están iniciados en el tema, tienen que saber que la calibración es nuestra referencia de lo que estamos midiendo. ¿En qué consiste el método de calibración? Principalmente en verificar que el sistema de medición es capaz de medir una cantidad de carga aparente conocida de forma correcta. Ustedes, como pueden ver abajo a la derecha de la pantalla, van a tener calibradores que van a inyectar cargas de un valor conocido, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es decirle al sistema que la carga que estoy midiendo corresponde a un impulso de ese valor de carga nanocoulomb o picocoulomb, ¿sí? Entonces, en bornes del sistema, en bornes del objeto bajo prueba combinado con mi sistema de medición, yo inyecto un valor de carga conocido y le asigno al sistema el valor de ese pulso que yo estoy inyectando. Entonces, si yo inyecto con mi calibrador un picocoulomb, por poner un número X, puede ser un nanocoulomb también, que es un número más razonable para máquinas eléctricas, yo al sistema le tengo que decir que una vez que lo que está viendo en pantalla sea el pulso que yo estoy midiendo, le tengo que decir que ese pulso vale un nanocoulomb. ¿Tá? Entonces, todas las mediciones que se tomen después van a estar referenciadas a ese valor. ¿Tá? Que es importante que cada objeto bajo prueba va a tener una calibración única, ya que el factor de escala, o sea, que es lo que yo le estoy asignando como una constante de proporcionalidad entre lo que mide el sistema y lo que realmente estoy inyectando, va a depender de la capacitancia del sistema, de la capacitancia de toda la impedancia característica del objeto bajo prueba, de todo del sistema en general. ¿Tá? Y por último, para tener muy en cuenta, que es algo de lo que vamos a hablar un poco ahora, es que en máquinas que tienen inductancia y capacitancia, como pueden ser máquinas rotantes, no se puede calibrar de forma absoluta porque las impedancias que tiene el bobinado van a perturbar el impulso que yo estoy inyectando, alterando su característica en el dominio de la frecuencia. Entonces lo que yo hago es, por comparación, decirle que ese impulso que yo inyecto es de un nanocoulomb. Lo que no se puede garantizar en este tipo de sistema es que lo que yo estoy midiendo es igual a lo que estoy inyectando con el calibrador. Entonces, por comparación, se hace la calibración y para este tipo de activo puntual se llama normalización. Bueno, ¿cómo se conecta el calibrador? Este es un esquema bastante sencillo de un sistema completo de medida que después vamos a desglosar un poco más. El calibrador se va a conectar entre bornes del activo que yo estoy ensayando, o sea, el punto de conexión con mi sensor, con mi capacitor de acoplamiento y tierra. Voy a empezar a inyectar el impulso y en la pantalla de mi instrumento voy a ver cómo el impulso se desplaza de esa manera. ¿Por qué se desplaza así? No queda quieto en el lugar, porque no tiene una tensión de referencia. ¿Está? No le estoy dando una tensión de sincronización, que es lo que se llama. Entonces el impulso va a ir moviéndose de esa forma en la pantalla. Y el patrón de fase resuelta de ese impulso es lo que ven a la derecha, que no es más que una línea recta que se va formando hasta que queda formada, que es la magnitud del impulso, moviéndose por toda la fase de la onda de tensión, porque justamente no es referencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero estudiar la calibración en el dominio de la frecuencia? Porque, por ejemplo, tengo muchísimo ruido, interferencia de fuentes externas, como pueden ser rectificadores, soldadoras, estaciones de radio, ruidos que se producen en la planta y alteran la medición. Yo voy a irme a frecuencias más altas donde hay inmunidad de esos ruidos, pero tengo que saber qué es lo que estoy midiendo esas altas frecuencias, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer para este caso puntual es calibrar en modo spec, que esencialmente consiste en obtener el espectro de frecuencia del pulso de calibración, desconectar el calibrador y obtener el espectro de frecuencia del ruido, ¿está? Del ruido de fondo, que es la línea roja que se forma debajo una vez que termina todo este ciclo de obtención del espectro de frecuencia. Esa línea roja lo que nos dice es cuál es la respuesta en frecuencia del ruido. ¿Qué voy a hacer yo? Buscar el punto donde mejor relación señal-ruido tenga para medir con la menor cantidad de interferencia o ruido de fondo posible. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a elegir mi mejor método de medición. Este último método, lo adelanto un poco, se usa principalmente en mediciones en línea. Así que ahora vamos a ver cuáles son los métodos de medición de descargas parciales, cuáles son las formas que yo tengo de obtener esta información. Se separan en dos grandes grupos, que son las mediciones fuera de línea, con el activo desconectado, y en línea, con el activo en servicio. Para lo que es fuera de línea, vamos a tener las siguientes características. Primero, es una medición que se hace siempre en paradas de planta, en términos generales, por lo cual, como rutina, es un servicio que se contrata o que se hace con especialistas de la empresa, puede ser, el que tiene gran nivel de aceptación porque ya que se está haciendo la parada, se evalúan los activos. Se puede hacer en conjunto con otras pruebas dieléctricas o de otra naturaleza, lo cual, digamos, nos permite obtener gran cantidad de información respecto a la naturaleza del estado del activo en general, más si lo combinamos con otras mediciones. Como estamos haciendo la medición fuera de línea, hay muchísimo control de ruidos e interferencias que puedan venir del sistema, o sea, yo los puedo bloquear, los puedo eliminar, los puedo mitigar, por ende tener información más pura de los eventos de descargas parciales que se produzcan dentro del equipamiento. Pero bueno, esto requiere que la máquina esté fuera de servicio, y los que trabajan en plantas industriales o en centrales de generación saben que es muy bajo el tiempo de disponibilidad de los activos críticos. O sea, la idea de un motor, de un generador, es que esté funcionando, no que esté parado para que yo le haga ensayos. Eso nos deja una muy baja tasa de muestreo del estado de la máquina si queremos solamente tener una estrategia de ensayo fuera de línea. Para rellenar ese hueco vienen los ensayos en líneas, y el ensayo de descarga parcial es el único ensayo dieléctrico que permite hacer el ensayo con la máquina en funcionamiento, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene ensayar la máquina cuando está funcionando? Primero, que hay efectos de distinta naturaleza que se producen dentro del bobinado que solamente se manifiestan cuando la máquina está funcionando, ¿sí? Yo no puedo obtener información de cómo se comporta la máquina cuando está en temperatura de régimen con las vibraciones y los esfuerzos electrodinámicos que se producen en el servicio si está apagada. Para eso tengo que recurrir a un ensayo en línea y voy a poder encontrar defectos que solamente se manifiestan en este tipo de régimen, ¿sí? Como no es necesario consignar la máquina para hacer el ensayo, se vuelve muy barato ensayar en línea, más allá de que hay que preinstalar distintos tipos de elementos, como ya estuvimos viendo lo que son los sensores. O sea, es cero el costo de ensayar en cuanto a lo que es lucro cesante. La máquina está funcionando, yo me puedo acercar con mis instrumentos, hacer la medición o monitorear continuamente y no voy a tener ningún tipo de necesidad de tener la máquina, ¿está? Puedo tener distintas estrategias de monitoreo, como vamos a ver ahora, que son continuo o periódico. La única desventaja que presenta este método es que es más susceptible a ser afectado por ruidos de interferencias, por eso están los métodos de calibración que le mostré antes, para tratar de minimizar la influencia de señales que no son descargas parciales, pero que pueden confundirse por descargas parciales. ¿Cuáles son las dos subdivisiones de lo que es el diagnóstico en línea? Primero vamos a tener el monitoreo periódico y después vamos a tener el monitoreo continuo. El primero consiste en realizar una medición por días u horas de un activo mientras está funcionando, pero no tiempo completo, no 24/7. Yo teniendo un solo sistema de monitoreo, un solo instrumento de adquisición, puedo monitorear múltiples activos, ¿está? Por ejemplo, tengo una planta de 10 motores, con un solo sistema puedo ir monitoreando periódicamente los 10 motores. No voy a monitorear ninguno todo el tiempo, pero voy a poder ir teniendo una muestra representativa de cada uno de esos activos. Esto, lógicamente, llega a que la inversión inicial sea baja, ¿está? Porque yo con pocos elementos puedo tener mucha información. Se pueden programar las rutinas de monitoreo periódico en función del régimen de trabajo de la máquina para obtener información del desempeño del sistema de aislamiento con carga y temperatura.
Pero la desventaja es que como yo estoy haciendo un monitoreo periódico, no es posible integrar estas lecturas con sistemas de adquisición continua, como puede ser SCADA, por ejemplo. ¿Tá? O sea, no puedo hacer un análisis predictivo de qué es lo que está pasando dentro de mi máquina, sino que voy a ir teniendo una buena muestra de cómo se está comportando, pero diferida del tiempo. Ahí viene a rellenar ese espacio de monitoreo continuo, que nos permite las 24 horas del día estar obteniendo información respecto de cómo se desempeña el sistema de aislamiento de la máquina. Se pueden monitorear múltiples activos con un solo sistema de monitoreo, ya que tiene múltiples canales de adquisición. ¿tá? Un motor requiere 3 canales, o un generador, en muchos casos 3 canales de adquisición. Yo en un sistema de monitoreo puedo tener 12 canales, por ejemplo, entonces puedo monitorear 4 motores con un único sistema. ¿tá? Puedo trabajar en estrategias con un enfoque predictivo, digamos. Puedo tener sistemas de adquisición continua, derivar esta información a estos sistemas y empezar a trabajar con un enfoque ya más holístico de cómo se está comportando la máquina. Pero la única desventaja, que si se quiere una desventaja, es que el sistema de monitoreo tiene que estar dedicado a activos designados a tal fin. ¿Está? Yo no puedo ir moviendo un sistema de monitoreo continuo porque ya dejaría de ser continuo. Esa, si se quiere, entre comillas, una desventaja. Dentro de estos métodos tenemos estándares que esencialmente nos dan los lineamientos técnicos para poder desempeñar o desarrollar nuestras mediciones de forma adecuada. El estándar madre para lo que es la adquisición de descargas parciales por el método basado en carga o método convencional es la IS 6270. No refiere a ningún activo en particular, pero sí refiere a los métodos, a las pruebas de tipo, de rutina, a los sistemas de medición, etc. Es decir, nos da las definiciones fundamentales para poder hacer el análisis de descargas parciales. Y como estándares dedicados a lo que son máquinas rotantes, tenemos la IEEE 1434, que sintetiza en una única norma. Es un muy lindo documento leer, sintetiza lo que es ensayo fuera de línea y en línea, y todos los sensores y métodos de medición que existen para poder obtener esta información. Y después tenemos de IEC, que esencialmente es posterior a la IEEE 1434, tenemos la IEC 60034-27, parte 1, para ensayos fuera de línea de cargas parciales, que es una norma que básicamente toma como referencia la IEC 6270, más allá de que en esta IEC se aclara que no aplican ciertos criterios para lo que son máquinas rotantes. Y después tenemos la IEC 60034-27, parte 2, para el ensayo en línea de las máquinas. ¿tá? Y nos habla justamente de todos los recaudos, todas las ventajas y desventajas del método de medición en línea. Y lo que siempre se destaca es que son métodos complementarios. Ningún método ni fuera de línea reemplaza al método en línea, ni viceversa. ¿está? Por eso se necesitan estándares por separado para tomar las mejores prácticas, justamente para maximizar el método de diagnóstico. Entonces, principalmente, más allá de que uno es fuera de línea y el otro es en línea, lo que tenemos que tener en cuenta son las frecuencias de emisión, por lo que comentábamos antes, porque mientras más abajo yo me doy en frecuencia, voy a poder obtener más información respecto a la magnitud de la descarga, no solamente a su naturaleza, pero voy a estar más sujeto a la interferencia de los ruidos externos. Entonces, la 3427 parte 1 trabaja en el rango de frecuencias basado en los criterios IEC 6270 para medicionar bastante carga. ¿sí? Vamos a decir, todo el ancho de banda en el que vamos a estar midiendo es de 30 kHz a 1 MHz, y el ancho de banda de nuestro sistema de adquisición puede ir de 100 a 900 kHz. ¿sí? Con esto tenemos garantizado, podríamos decir, que estamos teniendo mucha información respecto a los impulsos de las descargas parciales y a su magnitud. El método en línea separa en 4 rangos de frecuencias fundamentales, que son baja frecuencia, alta frecuencia, y después tenemos muy alta frecuencia y ultra alta frecuencia. Para lo que son los métodos de medición basados en carga, o métodos de medición eléctricos, si quisiéramos, nos vamos a mover dentro de lo que es baja frecuencia y alta frecuencia, es decir, hasta 30 MHz. ¿sí? En definitiva, ¿por qué es importante tener en cuenta la frecuencia? Porque mientras más baja sea la frecuencia, no solamente vamos a detectar, vamos a tener buena información de lo que es la magnitud de la descarga, sino que vamos a estar posicionándonos en la ventaja de obtener información de efectos que se producen lejos de los sensores. ¿Por qué?
yo antes hice una representación de que cuando se produce la descarga parcial hay una propagación de un pulso, de una onda electromagnética, ¿sí? Que nosotros vamos a estar midiendo un poco en el activo. Lógicamente, ese desplazamiento de carga, ese pulso, esa propagación de la descarga parcial, va a estar sujeta a la impedancia de todo el medio por el cual se está propagando. Por ende, lo que en principio tiene un frente de onda muy rápido, contenido de frecuencia del orden de los mega o gigahertz, se va a ir atenuando hasta los kilohertz en muchos casos, ¿sí? Entonces, esa atenuación va a hacer que si yo mido en rangos de frecuencias muy altos, voy a estar perdiéndome información de las descargas parciales que se producen lejos de bornes del activo bajo prueba. O sea que mientras más baja es mi frecuencia de medición, mayor información yo voy a obtener de la actividad de descarga parcial en todo el sistema de aislamiento, en todo el bobinado. Pero bueno, la desventaja de esto es que mientras más baja en mi frecuencia de medición, más afectación por ruido e interferencia yo voy a tener en mi medida. O sea que lo que tengo que buscar esencialmente es una solución de compromiso para obtener la mayor cantidad de información posible sin sacrificar, vamos a decir, la calidad de mi medición. Entonces, yendo a lo que son los sistemas de medición, los equipos en general, nosotros tenemos una distinta batería de instrumentos. Voy a hablar un poco de cuáles son las aptitudes de estos equipos en particular y qué información nos permiten tener. Por un lado, tenemos para lo que son las pruebas fuera de línea, que son las que hacemos en rutinas de ensayo en general, el ICMF Flex, que es un equipo que no solamente permite obtener información sobre la descarga parcial en un rango de frecuencia según IS 60270 o IS 6003427 parte 1, sino que además en paralelo, en simultáneo, nos permite hacer una medición de capacitancia y tangente delta del sistema de aislamiento. O sea, ya estamos haciendo todos los ensayos en alterna que nos permiten, vamos a decir, clasificar o determinar el estado de mi sistema de aislamiento. Estos ensayos, lógicamente, se pueden hacer en cualquier tipo de activo, cables, gas aislada, transformador, etc. Tiene una función este equipo adicional que es de poder localizar sitios de descarga parcial por reflectometría, ¿sí? O sea que si se quisiera usar este equipo para medir cables, también se podría hacer y localizar fallas en cables. Las fuentes con las que se puede utilizar puede ser VLF, fuentes de 50 Hz o de frecuencia resonante, y un equipo que se comunica por Bluetooth o fibra óptica con una PC que va a ser la que se va a encargar de operar el equipo, el instrumento. Y al tener una secuencia de ensayo guiada, la operación es muy sencilla, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de este tipo de sistema que podría aplicarse a sistemas de medida en general? Primero vamos a necesitar una fuente externa, esta es una de, si se quiere, las desventajas de las pruebas fuera de línea, que nos va a permitir, obviamente, energizar el sistema de aislamiento que nosotros vamos a probar, ¿sí? Tienen que ser fuentes de alta tensión continua controladas. Puede ser, por ejemplo, un transformador de alta tensión y un autotransformador. Después vamos a tener un filtro para la fuente, que lo que va a hacer este filtro es que todas las descargas o ruido, interferencias que puedan provenir de la fuente van a quedar bloqueadas por el filtro, ¿sí? Entonces lo que vamos a estar midiendo es simplemente lo que proviene del objeto bajo prueba. Nuestro sistema de adquisición es otro módulo, como lo pueden ver también en la imagen a la derecha, que va a estar alimentado por baterías, ¿sí? O sea que este equipo, lo único cable que necesitan son los cables de alta tensión para energizar el objeto bajo prueba. Esos cables, lógicamente, tienen que ser adecuados para soportar las tensiones de alimentación que nosotros vamos a estar manejando, y vamos a tener que cerrar el lazo de medición con cables de puesta a tierra, ¿sí? Estos serían los elementos fundamentales de un sistema de medida para prueba offline. Dependiendo del diseño, puede haber otro tipo de disposición. Yendo a lo que son las pruebas online, pero periódicas, no de monitoreo continuo, nosotros podemos tener que este otro instrumento del que disponemos, un sistema portable, ¿tá? Que tiene la ventaja de permitir, no de manera continua, sino de manera periódica, diferida en el tiempo, el monitoreo de múltiples activos en función de nuestra estrategia, en función de nuestra necesidad. Entonces, con el mismo sistema, nosotros podemos monitorear motores, generadores, transformadores, cables, sin ningún tipo de inconveniente, dependiendo de cuál sea nuestra estrategia de diagnóstico, ¿sí? Es un equipo que se puede dejar a la intemperie, o sea que podría dejar ensayando un motor que se encuentra, por ejemplo, en una caldera, en un Herzing, tranquilamente, y está a la intemperie, y podría dejarlo días midiendo, que llueva, que caigan truenos, y el equipo está funcionando sin problema, porque tiene protección IP65, ¿sí?
Y además tiene la posibilidad de tener o software de escritorio o servidor web, o sea que no necesito la instalación de ningún software adicional si quisiera. Y hay una función adicional que es que yo puedo acceder remotamente al equipo y poder ver qué es lo que está pasando desde mi oficina sin ningún problema. Y después ya yendo a lo que sería la joya de la corona del diagnóstico de cargas parciales, tenemos lo que es el monitoreo continuo. ¿Está? Megger puntualmente tiene dos sistemas, que es el ICM Monitor y el ICM Observer, que son sistemas que pueden tener hasta 12 canales de medición, o sea que me permite monitorear más de un activo en simultáneo. Por ejemplo, si tengo generador y transformador relativamente cerca, los podría monitorear, o podría tener 4 motores en tándem, o generadores uno cerca de otro, y monitorearlos todos con el mismo equipo. ¿Sí? Voy a tener entradas y salidas analógicas, que esto es importante para correlacionar la información de lo que se está midiendo en descargas parciales con el régimen de operación de la máquina, temperatura, régimen de carga, potencia activa, etc. Voy a poder tener tendencias en tiempo real, lógicamente, durante todo el tiempo que sea que esté midiendo. Tanto voy a poder fijar niveles de alarma, voy a poder tener patrones de fase resuelta de forma programada o dependiendo si hay disparo de niveles de alarma, voy a tener el patrón en el momento en que se produce la alarma para ver cuál es el defecto que dispara la alarma justamente. En lo que es comunicación, tiene conversor de protocolo IS61850 integrado. ¿tá? Tenemos interfase de comunicación móvil para poder dar soporte remoto, o sea, nosotros podríamos instalar un sistema de monitoreo continuo en cualquier provincia de Argentina y monitorear, ver qué es lo que está pasando en el sistema desde nuestras oficinas en Rosario, ningún inconveniente. También soporta instalación en el exterior, o sea, inclusive tiene gabinetes climatizados para poder contener el equipo sin ningún tipo de influencia de temperatura o humedad externa. Así que con esto ya cubriríamos todas las necesidades posibles para poder realizar nuestro diagnóstico de cargas. ¿Cómo se compone en definitiva un sistema de medición para monitoreo en línea, sea periódico o continuo? En primer lugar, vamos a tener que tener los sensores. ¿está? Esto, independientemente de la estrategia de monitoreo que nosotros adoptemos, se tienen que instalar, porque son los que nos permiten obtener la señal de descargas parciales del activo que sea que estemos ensayando. Vamos a tener lo que es el componente de transmisión de señal, que va a consistir en un transformador de corriente principalmente para lo que es eliminación de ruidos y de interferencias provenientes del funcionamiento del motor o del generador. Vamos a tener una caja de conexión, que esencialmente lo que nos da es una referencia de tierra, un punto de puesta a tierra, tanto para protección del equipo del personal que está operando, como para darle también una referencia de tierra a la malla de los cables que van a transmitir la señal. Y nuestra transmisión de señal se puede hacer por cable RG58 o RG142, cables coaxiales de alta calidad, lógicamente. Y lo que es el sistema de adquisición, o sea, el instrumento, mejor dicho, puede ser los que les mencionaba recién, un ICM Monitor, tanto en su variable portable o fija para monitoreo continuo, o un ICM Observer, en función de cada caso en particular, se va a elegir la mejor solución. Ahora bien, yendo al hueso, ¿por qué es importante ensayar descargas parciales en máquinas rotantes? Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es cómo obtener la descarga parcial, ¿sí? Cuáles son las mejores estrategias, cuáles son los principios fundamentales. ¿Por qué es importante medirlas en motores y generadores? Nosotros vamos a tener dos tipos de bobinados fundamentales dentro de lo que son los bobinados de media tensión, que son los bobinados preformados multiespira y los que son bobinados preformados en barra Rodel. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Bueno, en multiespira, por definición, se entiende lo que es. La barra Rodel es una media espira, ¿sí? O sea, es un bobinado de un solo lado activo. Estas bobinas se sueldan en sus puntas y dos barras Rodel soldadas conforman una única espira. Entonces, ¿cuáles son las componentes fundamentales del sistema de aislamiento de ambos tipos de bobinado? Primero, vamos a tener el aislamiento de subconductores o conductores, que si muchos han visto secciones rectangulares o alambre de cobre esmaltado, es ese recubrimiento esmaltado justamente, ¿sí? Para lo que es subconductores, la función principal de este aislamiento es minimizar la influencia de corrientes de efecto spin principalmente, ¿sí? O sea, uniformizar la distribución de corriente en toda la sección de conductor. Este tipo de aislamiento es de poliesterimidas o polamida imida, puede ser en forma de esmalte o puede ser en forma de cintas, como por ejemplo el famoso CAP, ¿sí? Después, solamente para lo que es el bobinado preformado multiespira, tenemos el aislamiento entre espiras, que puede
ser de esmalte en máquinas de baja tensión, vamos a decir, dentro de lo que es la gama de bobinados preformados, o puede tener una capa adicional de cintas de mica o cintas de vidrio epoxi, dependiendo del criterio de diseño, de la antigüedad de la máquina, etc. Vamos a tener el aislamiento principal, que es el que lógicamente va a contener todas las espiras y nos va a aislar respecto al núcleo ferromagnético. Que en este tipo de dispositivo, ese aislamiento consiste en múltiples capas de cintas de mica epoxi, ¿sí? La mica es lo que le confiere la mayor, vamos a decir, rigidez dieléctrica al material, y el epoxi se encarga de aglomerar y de dar maleabilidad y uniformidad después, una vez que está curada la resina, a todo el conjunto. Tenemos un recubrimiento semiconductor en ambas configuraciones, que lo que hace es, si volveríamos para atrás de las diapositivas, veríamos que justamente si el sistema de aislamiento está en contacto con el electrodo de tierra, podríamos decir, no tendríamos ningún problema. Ahora bien, si se produce la separación del dieléctrico, vamos a decir, de estas cintas de mica del núcleo de tierra, habría una película de aire. Y por toda la teoría que vimos, en esa película de aire habría una alta concentración de campo eléctrico y por ende se produciría mucha actividad de descarga en ese punto. Lo que hace el recubrimiento semiconductor es uniformizar la superficie de contacto del aislamiento de mica con el de la ranura, o sea, el núcleo ferromagnético de la máquina. O sea, que al ser semiconductor, si se produce, vamos a decir, la separación parcial en algún punto entre el núcleo ferromagnético y el semiconductor, no va a haber alta concentración de campo, como sí la habría, si lo que estaría separado fuera el dieléctrico del material conductor. Entonces, lo que hace esto es uniformizar la superficie de contacto y evitar la formación de descargas parciales. Ahora bien, este semiconductor sale hacia afuera de la ranura, ahora vamos a ver otras imágenes, y como es una parte semiconductora, esencialmente tiene el mismo potencial que el núcleo ferromagnético. Y como es una cinta de bajo espesor, concentra mucho campo eléctrico en la transición entre donde termina el semiconductor y donde empieza el cabezal del bobinado. Para mitigar esta concentración de campo eléctrico se pone otra capa de semiconductor de más alta conductividad que se llama graduación de campo. Lo que hace es distribuir esa concentración de campo eléctrico en una mayor superficie para minimizar la probabilidad de ocurrencia de descargas parciales en esa zona. Arriba a la izquierda, en esa imagen, en esa vista en perspectiva, pueden ver de lo que estoy hablando. Ahí el recubrimiento semiconductor sería la cinta de color negro que sale de la ranura y la graduación de campo estaría más en color rojo. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de envejecimiento o los mecanismos de defectos que actúan sobre una máquina eléctrica que hacen que sea importante medir descargas parciales? Desde la fabricación ya podemos arrastrar defectos. Vamos a ver en el caso de estudio más adelante un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque no es mandatoria la realización de ensayos de descargas parciales en bobinados terminados de fábrica, ¿sí? Entonces, puede pasar que muchos defectos sean pasados por alto o omitidos desde la fabricación, como por ejemplo, impregnación deficiente de bobinado, un encintado incorrecto de las bobinas, una mala aplicación o construcción del recubrimiento semiconductor que les acabo de comentar, espaciado simétrico entre bobinas en los cabezales, ahora vamos a ver distintas imágenes, o que estén más sujetas, por ejemplo, las bobinas en el cabezal de bobinado, digamos, porque nosotros tenemos que, una vez que se colocan todas las bobinas, se suelta, se termina el bobinado, hay que ensuncharlo, hay que fijarlo para darle rigidez mecánica. Entonces, si se produce un mal ensunchado, voy a tener bobinas vibrando cuando la máquina está funcionando en sus cabezales. Y puedo tener también cuñas sueltas, o sea que la bobina esté parcialmente floja dentro de la ranura desde la fabricación. ¿Sí? Suponiendo que la fabricación se hizo de forma correcta, después voy a tener mecanismos de envejecimiento con la máquina en operación, que son principalmente el envejecimiento térmico, eléctrico, ambiental y mecánico. En máquinas de gran porte, principalmente, el envejecimiento térmico va a venir dado por los ciclos térmicos, que es cuando la máquina arranca y para. ¿Sí? Un generador de una central de cogeneración, por ejemplo, puede arrancar y parar a demanda del operador de la red, y lo que va a pasar es que cada vez que arranque y pare se va a calentar e enfriar. Como son turbomáquinas que tienen mucha longitud en el entrehierro, esa dilatación y contracción va a producir que las bobinas puedan ir soltándose dentro de la ranura, ¿sí? Y eso va a, lógicamente, producir problemas por vibración y demás, o sea, problemas de naturaleza más mecánica, como pueden ser vibración.
y esa vibración va a producir abrasión que va a producir el colapso del sistema de aislamiento. Como mecanismo de envejecimiento eléctrico están las descargas parciales. En aislamiento de mica, como son este tipo de activos, la descarga parcial no es un motivo en sí de envejecimiento, pero sí nos va a estar hablando de la naturaleza de efectos incipientes que se pueden estar desarrollando. Generalmente de naturaleza geométrica, como pueden ser formación de vacíos, oclusiones, o bien mecánico, como pueden ser justamente holgura de bobina, etc. También nos va a estar avisando si tenemos un mecanismo de envejecimiento ambiental, como pueden ser contaminación derivada del proceso, humedad, termitas magnéticas, etc. ¿Está? Cada tipo de efecto que se pueda producir de naturaleza más geométrica nos va a estar dando un patrón de fase resuelta característico. ¿Sí? Entonces, los tipos de defectos fundamentales, lo que no significa que sean los únicos que se pueden detectar en una máquina eléctrica, son primero los vacíos. Son inevitables. Desde que la máquina es concebida va a existir algún nivel de vacío. O sea que nunca va a haber una máquina eléctrica que tenga cero nivel de descargas parciales. ¿Por qué? Porque a nivel microscópico es imposible evitar que en algún punto se forme algún vacío entre las capas de cinta que nosotros vamos a ir aplicando para construir la bobina. El patrón de fase resuelta característico es muy similar al que ven en la imagen, ¿sí? O sea, un patrón simétrico entre ciclo positivo y negativo, y que se denomina orejas de conejo porque cada uno de los vacíos que pueda existir, cuando tengo baja disponibilidad de electrones, me va a dar un patrón en forma de esa curva, como pueden ver ahí. Entonces, acá, por ejemplo, tendría 5 vacíos en el patrón de la izquierda, si lo quieren ver de esa manera. ¿Tá? Es difícil encontrar este patrón tan puro, pero bueno, es una de las alternativas. ¿Tá? Cuando el vacío toma una dimensión adicional, o sea, se empieza a expandir en superficie, vamos a tener lo que se llama delaminación. O sea, que ya es una oclusión que tiene una mayor superficie respecto al tipo de efecto anterior. No es un defecto puntual, sino un defecto más superficial, que es esencialmente el desprendimiento de interfaces entre capas de cinta. ¿Sí? Lógicamente, como es mayor la superficie, va a haber una mayor densidad de descargas y vamos a tener un patrón que en principio tiene la misma lógica que en el caso anterior, pero con mayor densidad, mayor actividad, mayor tasa de repetición y mayor magnitud. ¿Está? Como se produce dentro del aislamiento, es un efecto que más allá de que nos está hablando que hay problemas dentro del aislamiento, puede convivir la máquina muchos años con fenómenos de delaminación sin tener problemas en principio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el desprendimiento de las interfaces se produce entre conductor y aislamiento? Más allá de que yo en el conductor, como es pobre, tengo alta disponibilidad de electrones para iniciar la descarga, o sea, puedo tener defecto de alta magnitud, el problema es que el conductor desprendido del aislamiento es un punto donde no se está produciendo disipación térmica. ¿Sí? O sea, el calor de la máquina se genera en los conductores de cobre, el aislamiento es buen aislante eléctrico, pero es buen conductor térmico. Entonces, si yo tengo mucha actividad de conductores desprendidos, nos podría estar dando indicio de que hay segmentos de la bobina que no están disipando correctamente su temperatura. ¿Tá? O sea, de ahí radica uno de los principales focos de criticidad de este efecto. Tiene predominancia el espectro en el semiciclo positivo, ¿tá? Como pueden ver en cualquiera de los dos patrones que les muestro en la diapositiva. O sea que ya este tipo de efecto empieza a tomar un poco más de, vamos a decir, importancia en caso de ser detectado. La contracara de esto son los defectos que se producen por descargas en ranura. Cuando el recubrimiento semiconductor está bastante separado de lo que es el núcleo ferromagnético y a pesar de que está preparado para justamente minimizar la probabilidad de ocurrencia de descargas parciales, no significa que la elimine por completo. Cuando yo tengo descargas en ranura, lo que estoy teniendo es bobinas sueltas dentro de la ranura en algún punto. Puede haber cuñas flojas o puede que la bobina, por los fenómenos que le estaba comentando antes de esfuerzo electrodinámico, se haya aflojado. ¿Sí? O sea que ahí estaría teniendo un foco de descargas que ameritaría atención, porque si esto se manifiesta y aumenta en el tiempo, es probable que en algún momento se suelte la bobina dentro de la ranura, se produzca la abrasión de las paredes del aislamiento y el eventual colapso. Cuando tengo mucha contaminación, esto es fácilmente comprobable por boroscopía, nosotros solemos realizar boroscopía siempre en nuestra rutina de ensayos, lo que vamos a ver es que el cabezal de bobinado está contaminado. Acá lo importante es tener en cuenta
no que esté contaminado, sino qué tanta sea la influencia de la contaminación en el desempeño del sistema de aislamiento. Porque si yo tengo un patrón como el de la imagen, que es de 300 nanocoulomb, son niveles de cargas parciales muy altos. Está más allá de que no hay límites aceptados ni recomendados por ninguna norma, son niveles altos de cargas parciales. Entonces, lo importante acá no es solamente ver si el aislamiento está contaminado, sino qué tan contaminado está y qué tanto está afectando esa contaminación al sistema de aislamiento. ¿Tá? Este es un patrón de fase resuelta característico de carga en cabezales de bobina por contaminación, donde podemos ver que el pico de la máxima actividad de carga se correlaciona con el pico de la onda de tensión aplicada. Los otros fenómenos que venimos viendo, siempre hay un adelanto del nivel de actividad de cargas parciales respecto a la onda de tensión. Acá no, acá podemos ver que el pico máximo coincide generalmente con el pico de la onda de tensión. Para lo que es salida de ranura, vamos a tener otros defectos que pueden adoptar cierto grado de criticidad con el tiempo, que son las descargas que se produzcan ahí. ¿Por qué pueden adoptar cierto grado de criticidad? Porque al ser descargas que se producen básicamente en el aire, o sea, no se están produciendo dentro del seno del aislamiento, sino que se están produciendo en la salida de la ranura, vamos a tener electrones acelerados interactuando con el medio circundante. El medio circundante generalmente es el aire en la mayoría de las máquinas, ¿no? Entonces, al impactar electrones de alta energía con las moléculas de nitrógeno en el aire, van a terminar produciendo productos químicos como pueden ser el ácido nítrico, ¿tá? Que es corrosivo para el sistema de aislamiento. Vamos a ver en esta imagen de ejemplo, ese polvillo blanco que se ve ahí en la interfaz entre el cabezal de bobina y la semiconductora, es producto de una alta concentración de actividad de cargas parciales que justamente deriva en la formación de esos productos químicos. Con el tiempo pueden ser corrosivos también. ¿Qué pasa si no se toma ninguna acción y se sigue dejando que este mecanismo de envejecimiento actúe? Ya voy a tener descargas de muy alta intensidad y el patrón característico de estas descargas ya va a ser esta formación de, vamos a decir, regiones de nubes que podríamos interpretar como potenciales flotantes, ¿sí? ¿Qué significa que haya una nube acá arriba? Que todas las descargas que se producen son directamente de alta magnitud, o sea, no hay una tasa de repetición de descargas de valor intermedio, sino que cada descarga que se produzca va a ser de alta magnitud, por ende ya estamos a estar hablando de una etapa final de este tipo de efecto, ¿sí? Todos estos defectos son mecanismos que se pueden detectar, ¿sí? Mediante los patrones de fase resuelta. Ahora bien, ¿qué tan importante es medir descarga parcial desde el punto de vista estadístico? ¿Cuáles son los modos de falla más comunes en máquinas eléctricas? Este gráfico que ven acá deriva de hacer un promedio ponderado de los 4 principales estudios que refieren a estadísticas de falla de máquinas eléctricas. Van desde 1985 hasta el año 2019. ¿tá? Tenemos revisiones realizadas por IEEE en el año 85, son 3 tomos de estudios que se hacen análisis de raíz causa, cuáles son los criterios de mantenimiento y demás de cada una de las plantas en las que se relevó la información, hasta estudios del año 2019 que hablan de las causas más comunes de las fallas de motores eléctricos. ¿sí? ¿Qué es importante acá? Que se pondera de la misma manera una falla de un rodamiento, como puede ser por envejecimiento natural o falta de lubricación, que una falla de un sistema de aislamiento. Y lo importante acá es que más allá de que una de cada 4 fallas, según el promedio ponderado de estos estudios, se produce en el sistema de aislamiento, una falla, un bobinado, me deja la máquina indisponible por meses. Un rodamiento yo lo puedo cambiar en una jornada, en 1 día o 2 días. Entonces, el problema acá no es, digamos, el peso estadístico de la cantidad de efectos relevados en sí, sino de cuánto tiempo me deja a mí la máquina indisponible un defecto de esta naturaleza. Si yo tengo un motor crítico en una planta, en un proceso del cual no tengo repuesto y un cuello de botella, la indisponibilidad de ese motor me va a dejar la planta fuera de servicio por semanas, ¿sí? Por un defecto de aislamiento. Si es un rodamiento que yo puedo detectar el defecto, lo puedo solucionar en 24 o 48 horas en el peor de los casos. Entonces, de acá viene la importancia de entender que los defectos de aislamiento en máquinas, en motores principalmente, no son solamente importantes porque se producen en una de cada 4 ocasiones, sino por el tiempo que me dejan la máquina fuera de servicio. Y en generadores no hay mucho que analizar. Prácticamente 6 de cada 10 fallas, según el Technical Brochure de SIGRE, el 392, se producen en el sistema de aislamiento. Este estudio principalmente habla de hidrogeneradores, no hay estudios específicos de turbogeneradores,
pero podría hablarse de estadísticas similares para turbogeneradores también. ¿Por qué? Porque justamente el sistema de aislamiento es más voluminoso, está más sujeto a variaciones térmicas, a solicitaciones de carga, cortocircuitos externos, etcétera, etcétera. Entonces el sistema de aislamiento es un punto frágil de la máquina en general que amerita ser supervisado. Viendo todo lo que vimos, en definitiva, ¿por qué es importante ensayar descarga parcial de máquinas rotantes? Primero, porque como vimos antes, los estatores de las máquinas rotantes pueden empezar su proceso de envejecimiento desde que entran en servicio o incluso ya presentar defectos desde antes de este punto. ¿Está? Pueden nacer con problemas incipientes, lo que no significa que la máquina vaya a fallar inmediatamente, sino que ya tenemos un problema de base que amerita seguimiento. Más allá de que una de cada 4 fallas en motores se produzcan en el sistema de aislamiento, son fallas que nos pueden dejar el activo indisponible por meses, en muchos casos, ¿sí? Entonces, por eso es importante monitorearlas en motores. 6 de cada 10 fallas en generadores se producen en el sistema de aislamiento, lo cual, digamos, hace evidente la importancia de monitorear las descargas parciales, y todo lo que estuvimos viendo nos lleva a que el efecto de los mecanismos de envejecimiento que altera física y geométricamente el aislamiento va a producir un patrón de fase resuelta característico, ¿sí? O sea, cada modo de falla que yo pueda ir detectando va a tener su firma en forma de un patrón de fase resuelta, lo cual me lleva a que yo, con el criterio suficiente, puedo identificar cuáles son los focos de defectos y trabajar ya con información mucho más precisa. Todo esto que estuvimos viendo converge a este ejemplito de aplicación, ¿sí? Que es de un motor nuevo justamente recibido para preventivo previo a su puesta en servicio. Es un motor que nunca había sido operado, lo cual nos llevó a que se reciba el motor solamente para ver si está en condiciones de ponerse en marcha, ¿sí? Entonces primero realizamos un ensayo fuera de línea. ¿Qué consiste en el ensayo fuera de línea? Bueno, esto es un paso en general, como en este caso el motor en la parte fuera de línea estaba en nuestro taller. Lo que hay que hacer para cualquier ensayo offline es de conectar de la línea el motor y los accesorios vinculados, ¿está? Hay que aterrizar todos los sensores de temperatura de bobinado y proceder a realizar la medición. ¿Cómo se realiza la medición? Se conecta al instrumental y la fuente de alta tensión, se verifica que todas las mediciones las conexiones están correctamente realizadas y se procede con la calibración. Una vez que el sistema está calibrado, ya podemos empezar a ensayar la máquina. ¿Está? Se define una tensión máxima de prueba. Hay 3 tensiones que recomienda la IEC 6427 parte 1. Nosotros aplicamos la primera, que es ensayar la máquina a tensión de fase, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? Porque cuando nosotros energizamos la máquina en régimen fuera de línea, lo que vamos a tener es que el mismo potencial va a estar aplicado tanto en el punto de conexión de la fuente como en el neutro, lo cual es algo que en máquinas conectadas en estrella, que son todas las máquinas de media tensión y alta tensión, no sucede. Nosotros en neutro generalmente tenemos potenciales muy cercanos a cero. Entonces, al energizar la máquina a tensión de fase fuera de línea, estamos energizando el neutro a una tensión muchísimo más alta que la que va a haber en la operación. Son tensiones, lógicamente, a las cuales la máquina no debería fallar, ¿verdad? Porque significa que hay un problema de base. La ventaja de esto, si se quiere, es que nosotros podemos detectar defectos cerca del neutro, o sea, lejos de, vamos a decir, el punto de conexión de la máquina a la red, que pueden derivar en fallas independientemente de que el nivel de tensión sea bajo. Por ejemplo, yo tengo una bobina cerca, a punto de ponerse a masa porque está floja dentro de la ranura y esa bobina está cerca del neutro. A pesar de que haya muy baja tensión, esa máquina va a derivar en una falla catastrófica si no se detecta la existencia de ese punto de falla. Entonces, con el ensayo fuera de línea, yo puedo localizar este tipo de efectos a tiempo, ¿sí? No es necesario aplicar en principio una tensión como la que vemos en U3, que es la tensión de línea, o sea, una máquina 6,6 kV que va a haber de tensión línea neutro, 3,8 kV, aplicarla 6,6 línea neutro. ¿Tá? Eso sería sobreexigir el sistema de aislamiento en algún punto. Así que bueno, ese es nuestro criterio. ¿Cómo se hace la aplicación de tensión? Antes de proceder con el ensayo, lo que hay que hacer es acondicionar el aislamiento, es decir, aplicarle por unos 5 minutos aproximadamente la tensión máxima de prueba. Por ejemplo, una máquina de 6,6 kV, le aplicamos 3.810 voltios por un periodo de 5 minutos. ¿Para qué? Para normalizar la actividad de descargas parciales dentro del sistema de aislamiento. Una vez que hacemos eso, bajamos la tensión a 0 y empezamos a subir la tensión. ¿Cómo lo vamos a hacer?
en saltos del 20% de la tensión máxima. Yo subo el 20%, por ejemplo, si tenemos el ICM Flex, que es el instrumento que usamos nosotros, vamos a hacer la medición de tangente delta capacitancia y por 1 minuto, como mínimo, vamos a obtener el patrón de fase resuelto. Generalmente, a estos niveles de tensión no hay incepción de descargas parciales, generalmente. ¿Tá? Pasa ese minuto, vamos a elevar la tensión otro 20%, vamos a tener la misma información. 60%, 80% y vamos a llegar a la tensión de máxima de prueba. Lo vamos a tener durante 1 minuto. En el medio vamos a tratar de identificar cuál es el nivel de incepción de descargas parciales, o sea, a qué nivel de tensión se comienza a percibir actividad de descargas parciales. Una vez que llegamos a la tensión máxima de prueba, vamos a empezar a bajar, también en saltos de 20%, y lo que vamos a buscar ahora es el nivel de extinción de descargas parciales. ¿Tá? Son dos valores muy importantes para lo que es la medición fuera de línea. Entonces, hecho este ensayo, vamos a obtener con un ICM Flex, lo que es la capacitancia del sistema de aislamiento, vamos a obtener el valor de tangente delta para cada salto de tensión, o sea, vamos a tener la respuesta del factor de disipación tangente delta para cada salto de tensión durante todo el ensayo, y vamos a obtener el nivel de actividad de descarga parciales. En este caso, en valor carga pico, podría programarse el equipo para que nos dé el valor de carga UIC, que era con una tasa de repetición de 50 pulsos por segundo, ¿sí? Ahí no vamos a obtener el patrón, lo que vamos a obtener es simplemente cuál es el valor que va tomando instantáneamente el nivel de actividad de descargas parciales. Pero para este caso puntual también vamos a ir obteniendo los patrones de fase resuelta, ¿sí? Este ensayo se realizó, no solamente el de descargas parciales, sino se realizaron todos los ensayos en tensión continua con nuestro sistema de X, en el cual podemos ver que los ensayos de continua daban resultados altamente satisfactorios, tanto lo que es resistencia y aislamiento, el ensayo de saltos de tensión continua, HiPod, y el ensayo de impulso. ¿Esto significa que hay un problema con este tipo de ensayo? ¿No detectó ninguna falla? No. Lo que significa es que físicamente, desde el punto de vista del material, desde el punto de vista estructural, el sistema de aislamiento no presentaba ningún defecto, por algo muy simple, porque es nuevo, no está en servicio. Las descargas parciales, recuerden, nos muestran defectos de naturaleza más geométrica, ¿sí? No tanto así como de la naturaleza del material en sí mismo. O sea, fíjense que inclusive la tangente delta, más allá de que son valores un tanto elevados, muestra también resultados satisfactorios. ¿Por qué? Porque el sistema de aislamiento no está envejecido, tan simple como eso. El Technical Brochure 918 de SIGRE no, o sea, es una encuesta, una revisión de distintos especialistas que realizan ensayos a nivel global y llega a la conclusión de que la mayoría toma como 3% un límite aceptable de tangente delta, ¿sí? O sea, entre 2 y 3%. Esto podríamos decir que está en una condición en el medio. Y el tip-up, que es la diferencia tangente delta entre el 60% de la tensión aplicada y el 20%, está también dentro de valores aceptables. ¿Qué pasa con la actividad de descargas parciales? Podemos ver que a partir del 80% de la tensión aplicada en la transición entre 60 y el 80%, ya la actividad aumenta de forma muy significativa, ¿sí? Alcanzando valores de carga pico de más de 50 nanocoulomb. Son valores, más allá que un motor nuevo que falta, si se quiere, asentar el aislamiento, terminar de curar, son valores elevados, ¿está? Lo importante no es simplemente el nivel de actividad, sino cuál es la naturaleza de los defectos. Fíjense que al 60% de la tensión aplicada ya tenemos un patrón característico de lo que era descarga, conductor, aislamiento, ¿sí? Eso que ven ahí arriba a la derecha es el patrón de ejemplo que les había mostrado antes. Cuando empezamos a subir la tensión, vemos que la distribución empieza a modificarse un poco. Y para la tensión máxima de prueba, ya podemos ver que lo que se da es una combinación de efectos, ¿sí? Ya sabemos que eso es lo importante también, hacer la medición fuera de línea. Tenemos una combinación de lo que se vio al principio, que es descarga, conductor, aislamiento, pero ahora aparece un patrón que complementa el anterior, que es la descarga en salida de ranura, ¿sí? Ahora bien, cuando vimos esto, procedimos a desarmar la máquina, porque lógicamente teníamos que buscar cuál era el origen de estos defectos. Bueno, ¿qué detectamos? Que a pesar de ser una máquina 0 kilómetros, había múltiples focos de problemas que en algún punto en el futuro puedan derivar en fallas importantes, ¿sí? En fallas catastróficas para el sistema. Primero, eso que ven ahí en color rojo son cuñas levantadas, ¿sí? O sea, son cuñas de fijación de la bobina dentro de la ranura que están por encima del nivel del núcleo ferromagnético, o sea, por encima del entrehierro. Esto puede llegar
a que el rotor y el estator rocen en ese punto donde las cuñas están levantadas. Fíjense lo que las marcas de esa roca es la pintura de recubrimiento anticorrosivo del rotor. Fíjense la disposición de los cabezales de bobina. Esto tendría que estar todo espaciado de forma equidistante para justamente minimizar la probabilidad de ocurrencia de descargas entre fases. Y acá, sin embargo, podemos ver que un motor de vuelta 0 kilómetros tiene bobinas de distintas fases en contacto directamente. O sea, esto es garantía de descargas entre fases a futuro. Y lo más importante, quizá, es que el recubrimiento semiconductor está dañado en múltiples puntos porque sé que este motor fue barnizado por método BPI. Y durante el barnizado BPI quedan gotas, ¿está? Quedan gotas sólidas una vez que la resina de impregnación es curada. Se ve que esas gotas eran muy grandes y se ha decidido en algún punto del proceso de fabricación arrancar las gotas, y ese arrancar las gotas arrastró partes del recubrimiento semiconductor, de la graduación de campo. ¿Tá? Por eso la descarga que veíamos en el ensayo fuera de línea. Para complementar este ensayo, el ensayo en línea se realiza con un sistema como el que vemos a la izquierda. ¿Está? Eso que ven ahí es un kit de instalación para poder realizar la medición en línea, tanto de forma periódica como de forma continua. O sea que, independientemente de la estrategia, esta instalación es necesaria para realizar la medición, ¿sí? Entonces, vamos a tener los capacitores de acoplamiento, el transformador de corriente para filtrado de ruidos y la caja CTB, que es del punto de conexión y de referencia de tierra. Entonces, ¿qué se ve en un ensayo en línea de este tipo de activos? Ya teniendo en cuenta los antecedentes. Vamos a sintetizar el procedimiento para hacer este tipo de medición. Primero, lógicamente, instalar los capacitores de acoplamiento, respetando las distancias de arqueo y garantizando una buena fijación, una buena puesta a tierra de estos elementos, porque estamos instalando elementos pasivos dentro de un punto de alta tensión. Hay que hacer el enrutado de los cables para poder medir de forma segura, lejos de los bornes, lejos de fuentes de alto potencial. Se fijan la caja de terminación y el transformador de corriente. Se comprueba que todas las conexiones están realizadas de forma correcta y bueno, se procede con la calibración en modo spec, como les había comentado antes, ¿sí? Siempre buscando el punto con la mejor relación señal-ruido. Una vez que esta calibración está realizada, se procede a comenzar con el monitoreo, no solo obteniendo las descargas parciales, sino también los niveles NQS y carga pico. Eso que vemos ahí es la respuesta en frecuencia del pulso de calibración. De ahí lo que le comentaba, vamos a decir, la perturbación que produce la impedancia o la característica capacitiva-inductiva del bobinado en lo que es el pulso que sale del calibrador. Pero bueno, hicimos la calibración. Una vez que se hace la calibración, la máquina se pone en servicio y se mide el nivel de actividad de descargas parciales. Y lo que buscamos nosotros es el punto con la mejor relación señal-ruido. Acá una breve demostración de lo que les decía, qué pasa dependiendo de la frecuencia a la que nosotros medimos. Fíjense, esto es el mismo defecto, o sea, vamos a decir, la misma actividad de descargas parciales medida en distintas frecuencias. La naturaleza de los defectos se conserva en la medición. Lo que no se conserva es la magnitud, o sea, vamos a decir, la amplitud de la descarga que se obtiene. Entonces, ¿qué elegimos nosotros como criterio? Si el nivel de ruido es bajo, medir la frecuencia lo más bajo posible. Si es posible dentro del rango IS6270, más allá que no estamos viviendo dentro de la norma, para obtener la mayor cantidad de información respecto a la magnitud de la descarga parcial. ¿Qué obtuvimos para las tres fases? Una combinación de efectos: conductor de aislamiento, como habíamos detectado en el ensayo fuera de línea, las descargas en salida de ranura como complemento y además puntos en dos de las tres fases principalmente evidentes con delaminación interna. ¿Está? Estamos hablando de un motor nuevo. O sea que fíjense que es importante realizar la medición también con la máquina en línea y obtener los patrones de las tres fases. Para saber qué es lo que está pasando íntegramente dentro de la máquina como complemento al ensayo fuera de línea. Entonces, el motor presenta efectos de vacío interno de laminación, descarga en salida de ranura y conductor de aislamiento. ¿Esto quiere decir que el motor está para tirarlo a la basura, que no se puede poner en marcha? Para nada, al contrario. Lo que quiere decir es que hay que ponerlo en servicio y evaluarlo en el tiempo, porque la actividad de descarga se puede normalizar y el motor puede funcionar sin problema o no. ¿Está? Hasta que el motor no entre en servicio y se supervise funcionando, no se va a saber. El problema de este motor es que, como está barnizado con BPI global, o sea que es un proceso de impregnación por vacío y presión, hay muchos defectos que pueden quedar enmascarados por la presencia de este barniz.
que por efectos térmicos de presión normal y esfuerzo electrodinámico, el barniz en algunos puntos puede llegar a ceder y dar lugar a la aparición de defectos incipientes que existen dentro del sistema de aislamiento, pero que no son detectados porque justamente la máquina todavía no estuvo en servicio. Lo importante de todo esto es que todos los ensayos que se hicieron no detectaron la existencia de estos defectos de fabricación. El único que lo hizo fue el ensayo de descargas parciales. ¿Por qué? Porque justamente evalúa cosas distintas. ¿tá? Los otros ensayos evalúan cómo es físicamente, desde el punto de vista del material, de la composición, el sistema de aislamiento, cómo se está comportando, qué tan envejecido puede estar o no. La descarga parcial nos permite obtener información además de la naturaleza geométrica del sistema de aislamiento. ¿sí? Por eso la detección de defectos más mecánicos. Teniendo en cuenta estos resultados, lo importante es que ya se puede monitorear teniendo un punto de partida. Ya se tiene información de base y se puede supervisar la evolución en el medio, en el tiempo del sistema de aislamiento para justamente maximizar la probabilidad de detectar defectos antes de que se deriven en una falla catastrófica. ¿sí? Así que bueno, ya para terminar, podríamos decir que el ensayo de descargas parciales es el único que permite no solo identificar, sino clasificar los defectos de distintas naturalezas. O sea, no solo vamos a encontrar que hay defectos, sino que vamos a poder determinar qué tipo de defectos tenemos. Es el único ensayo dieléctrico que se puede realizar con la máquina en servicio, lo cual nos lleva a neutralizar los costos operativos y nos permite obtener información que solo se manifiesta en condiciones reales de operación. Y monitorear descargas parciales, o sea, hacer un monitoreo continuo, nos permite conocer la influencia de eventos externos de cualquier tipo, como sobrecargas, transitorios, cortocircuitos en la red, que pueden producir daños en el bobinado o esfuerzos electrodinámicos elevados no contemplados en una operación normal. Y esto nos lleva a poder trabajar en estrategias predictivas. Nos pasa mucho que hay eventos no esperados que se producen y los clientes nos llaman a solicitarnos que vayamos a hacer un ensayo para ver cómo quedó la máquina, ¿no? Y son días que la máquina está parada hasta que se puede ir a hacer el ensayo y tener una certeza de que está bien o no. Con el monitoreo continuo, esto se elimina y se puede obtener información de cómo está la máquina en tiempo real. Y ahora bien, acá entra nuestra participación como Value Added Partners de Megger para lo que es diagnóstico de descargas parciales. Este ensayo es como tener una Ferrari. Uno puede tenerla, mirarla y decir qué linda que es, pero lo importante es tener un piloto también que le pueda sacar el máximo jugo a esa Ferrari. ¿está? Entonces, tener la posibilidad de hacer un diagnóstico, una estrategia de monitoreo con descargas parciales, necesariamente necesita de un aliado técnico estratégico para poder maximizar la información que yo pueda obtener. Entonces, nuestra tarea, nuestro rol en la implementación de este tipo de soluciones es acompañar en el diagnóstico, en la instalación, el comisionamiento y el soporte especializado en toda la vida útil de los sistemas de medición o de la estrategia que nosotros implementamos. Para eso trabajamos en estrategias también personalizadas a la medida de cada planta, de cada necesidad, de cada situación particular. Y lo que buscamos siempre con esto, como son ensayos que agregan valor a largo plazo, es justamente generar alianzas a largo plazo. ¿está? Es generar estrategias que a largo plazo, o sea, poder obtener beneficios inmediatos, pero trabajar en estrategias proactivas a largo plazo para maximizar la confiabilidad operativa de procesos y de activos críticos. Así que sin mucho más, les agradezco por haber escuchado y doy lugar a Karen y a las preguntas. Gracias, Gonzalo. Ahora sí, toma un poquito de agua, respira, muchísima información. Muchas gracias, increíble. Bueno, para no quitarles mucho el tiempo, muchas gracias a todos los que siguen conectados. Y antes de pasar a la sección de preguntas, queremos compartirles para todos aquellos que están en Argentina. Prácticamente vamos a hacer este webinar, lo vamos a convertir en un seminario técnico práctico en dos ciudades, primero en Buenos Aires el martes 26 de agosto y después en Rosario el jueves 28 de agosto. Toda la información la pueden encontrar en la página, otra vez, megger.com/ES eventos. Entonces ahí los esperamos con mucho gusto. Y bueno, ahora sí, pasamos a la sección de preguntas. Y la primera es así. Estaba dirigida al doctor Rodolfo. Entonces dice, quisiera saber
si los sistemas de monitoreo online pueden tener algún vínculo con redes de protección para desconectar automáticamente un activo sobre el que se detecte una falla temprana. También saber si la integración de 61850 se utiliza únicamente para el reporte de alarmas por MMS. Gracias por darme la oportunidad de contestar. Eh, la respuesta corta es sí, sí se puede. Tenemos salida en contactos secos en todos los equipos de monitoreo, en donde directamente se pudiera mandar la orden de desconexión a un relevador sin ningún problema. Estos contactos se activan después de que se exceden los niveles de alarma. Entonces se fijan las alarmas y se pone un algoritmo para asegurarse de que los niveles se han excedido varias veces antes de tomar la decisión de operar el contacto seco y de desconectar la máquina. Pero hay que recordar que la idea de las descargas parciales cuando se miden en línea es buscar la tendencia, es ir poco a poco viendo cómo se va aumentando la actividad en el rango de semanas, meses o años y tomar acciones con mucho tiempo de por medio para poder salvar el generador antes de tener que desconectar de manera violenta. Y por otro lado, en 61850 tenemos nuestra interfaz en donde reportamos los valores de carga pico, la corriente de la descarga parcial por cada una de las fases que se estén midiendo y además todas las alarmas que se estén generando. Entonces, sí, lo hacemos en mensajes GUS sin ningún problema. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, Gracias, esta Karen. siguiente pregunta es para Magno y dice, para detectar descargas parciales por defectos de fabricación en un equipo nuevo, ¿es recomendable hacer la prueba para tener su historial de descargas e ir evaluando? Está silenciado. No te escuchamos, Magno. Uf, ya se nos desconectó. Bueno, si no, pasamos a la siguiente Sí, y ahorita que logre conectarse, regresamos. Esta es para ti, Gonzalo. Dice, ¿cómo se mide la tangente delta y cuál es el procedimiento? ¿Me escuchan ahora? ahí te escuchamos. Ah, Bueno, bien. ¿querés que conteste yo primero y después contesta Magno? Sí, ¿Cómo quieres? Sí, sí, sí. gracias, Vamos. Magno. Fuimos a otra pregunta y ahorita regreso contigo. Bueno, para medir tangente delta, esencialmente el procedimiento es que describimos en la presentación. Lo que vamos a hacer es conectar el ICM Flex, que tiene la posibilidad de, como habíamos mencionado, medir tangente delta y descargas parciales en simultáneo, y vamos a elevar la tensión en saltos del 20% de la tensión máxima de prueba. ¿Cuál es el valor de tangente delta, el que nosotros tomamos como referencia? Justamente ese que es al 20% de la tensión máxima, o sea, el primer valor que se pide. ¿Y esto por qué es así? Porque la tangente delta lo que busca es evaluar las pérdidas, evaluar la composición, vamos a decir, el estado de conductividad del sistema de aislamiento. Las descargas parciales producen pérdidas de naturaleza resistiva, o sea que van a disparar nuestros valores de tangente delta. Lo que hacemos nosotros es medir a niveles de tensión en los cuales tenemos la garantía de que no hay actividad de descargas parciales. O sea que el valor de tangente delta que obtenemos corresponde a la naturaleza, a la composición física del material de nuestro sistema de aislamiento, o sea, el nivel de pérdidas sin considerar descargas parciales. Después vamos a empezar a subir la tensión, otro salto del 20%, otro salto más hasta el 60% de la tensión máxima, y vamos a grabar también el valor de tangente delta, y lo que vamos a medir ahí es el valor del tip-up, o sea, la diferencia entre el valor de tangente delta del 60% y el valor de tangente delta del 20% de la tensión máxima. ¿Qué dice justamente este Technical Brochure de Sigrel 918? Que 0,5% es el valor máximo admisible que toma la mayoría de los especialistas que realizan ensayos, ¿sí? Y la tangente delta, como había dicho, entre 2 y 3%. Después voy a subir la tensión hasta la 80 y 100% de la tensión máxima y voy a volver a bajar, y lo que voy a tener es grabado el valor de tangente delta de capacitancia y descargas parciales para cada uno de esos saltos, ¿sí? O sea que ahí están los valores que yo voy a ir almacenando, digamos. Ese es el procedimiento. Medir tangente delta y descargas parciales con ICM Flex es lo mismo porque es un procedimiento automatizado y que se realiza en simultáneo.
Así que ahí Gracias, creo que Gonzalo. quedaría Y ahora sí respondida la podemos pregunta. pasar, regresar contigo, Magno. Bueno, ojalá que me escuchen ahora. ¿Sí? ¿Escuchan? Todo bien. Ah, qué Sí, ahora bien. sí. Bueno, regresando a la pregunta, si la prueba de P se debe realizar en máquinas nuevas como un requisito de calidad, y ahí desde ahí ya tiene un padrón y una amplitud ya aceptable para esto. Y después de puesta en marcha, si la máquina no posee sistema de monitoreo en línea, que sería lo recomendable, es esencial que se tenga por lo menos un plan de mantenimiento preventivo donde se realiza periódicamente la medición de descarga parciales siempre se compara al historial. Esto es lo recomendable. Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, nos siguen llegando un montón de consultas, muchas gracias. Y ya estamos al tiempo, entonces vamos a contestar dos más y lo que podemos hacer es después crear un panel con los presentes y aprovechar de contestar a las demás consultas. Esta siguiente va dirigida a ti, Rodolfo, y dice, ¿cómo determino la capacidad del capacitor al conectarse en paralelo a las bornas de un generador para medir en línea las descargas parciales? Es en mudo, Rodolfo. Perdón. Gracias, Karen. La norma ISE 60034-27-2 nos da precisamente los conceptos para hacer la medición en línea de descargas parciales y recomienda que los valores de capacitancia estén entre 80 y 1000 picofarads para que la constante de tiempo no sobreponga los pulsos de descargas parciales y también para tener una buena resolución de devanado. Si nos vamos en el extremo muy bajo de capacitancia, solo vemos una parte del devanado. Si nos vamos en el lado muy alto de capacitancia, se enciman los pulsos porque tiene una constante de tiempo muy larga. Nosotros siempre recomendamos entre 220 y 440 picofarads. Gracias. Gracias a ti. Ok, perfecto. La siguiente, regresamos contigo, Magno, y dice, ¿es recomendable testear descargas parciales en motores de baja tensión? ¿Las pruebas de descargas parciales son solo para media tensión y alta? Sí, las pruebas de descarga parciales se recomiendan sin generadores o motores de más de 4 kW o aquellas bobinas que tienen graduación y pintura semiconductora a tierra. Esto es lo recomendable. Ok, dos más y entonces ya cerramos. Regresamos contigo, Rodolfo. Y Ok. dice, cuando ese polvillo es de color azulado verdoso, ¿a qué se debe? Ok. Se debe a que cuando tenemos descargas parciales, en realidad lo que tenemos es ionización. Quiere decir que se descompone químicamente el gas donde está ocurriendo la descarga. En este caso, el gas generalmente es aire, aire húmedo, y empieza a producir cosas como ácido nítrico, ozono y otras cosas químicas que van atacando específicamente cobre, y entonces el cobre va cambiando de color o suelta inclusive ácido sulfúrico, ¿no? Ese color azul verdoso son óxidos de cobre que vienen del el efecto de la reacción química después de una descarga parcial. Ok, perfecto. Y ahora sí, la última, y esta es para ti, Gonzalo, y con esa cerramos. Y dice, ¿cómo identificar las tensiones de incepción y de extinción de la descarga parcial? ¿Son aquellas donde tenemos más eventos de descargas parciales? No hay ningún límite, vamos a decir, establecido de cuál es el nivel en cuanto a la actividad, digamos, cuantificada de descargas parciales. Cuando uno está haciendo un ensayo, está visualizando la pantalla, está viendo en tiempo real el nivel de actividad. Al subir la tensión, uno va a ver que la actividad de descarga parcial pasa de prácticamente nada a un valor ya percibible, significativo. Ese sería el nivel de incepción. De cualquier manera, el software de instrumento graba esos valores, o sea que
no es, vamos a decir, estrictamente necesario estar atento a cuál es el nivel de incepción y lo mismo de extinción de descargas parciales. Digamos, ya el software se encarga de eso. Pero definitivamente lo que hay que tener en cuenta con el nivel de incepción y de extinción es que es un indicador muy importante de la salud de la máquina y que hay que darle su buen seguimiento a lo largo del tiempo. Pero en cuanto a la identificación de los niveles, se puede hacer de forma manual tranquilamente, pero si uno no lo quiere hacer, el software se encarga de eso. Excelente. Pues ya muchísimas gracias. Igual siguen llegando las consultas. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir después, agregar una segunda parte, ¿no? Que va a ser el panel virtual y vamos a poder contestar todas estas consultas. Ahora, para los que nos están preguntando por la copia de la presentación, ustedes la pueden conseguir con su representante o en este caso, si para las personas de Argentina, con Gonzalo. Al final de esta sesión se va a lanzar una pequeña encuesta. Son solamente 10 preguntas y esto es para, obviamente, para saber un poquito de ustedes qué temas de interés son los que podemos seguir presentando y también quién de ustedes quiere recibir esa presentación. Entonces, la pueden ustedes pedir directamente con su representante o a través de esa encuesta. Y la grabación, sí, va a estar lista en la plataforma de YouTube, en nuestro canal. Y igual nos pueden seguir en Facebook, en Instagram como Meguer Latam. Y también en LinkedIn tenemos un grupo para eventos donde siempre estamos compartiendo estos webinars. Así que síganos y sean parte de nuestra comunidad. Y ahora sí, con esto les deseo un excelente resto de su jueves. Que estén muy bien. Muchas gracias otra vez por conectarse y gracias también Gonzalo, gracias Magno y Rodolfo por su aporte este día. Entonces, si quieren cerrar con algunas palabras, Gonzalo, Rodolfo, Magno, adelante. Gracias a todos por haber escuchado. Simplemente espero que les haya resultado de interés y acá estamos a disposición para trabajar sobre esto que es apasionante y que es realmente útil para maximizar la confiabilidad de cualquier proceso industrial. Así que muchas gracias. Yo espero verlos pronto, allá en Buenos Aires y en Rosario, el 26, 28 de agosto. Me encantaría saludarlos. Gracias. Así es, pues muchas gracias. Y ahora sí. Gracias a todos. Ahora sí ya voy a cerrar esta sesión.